Súper bien, profe, ¿y usted? Bien también. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches, profesor. Bien, ¿cómo están? Todo bien, profe, atento. Bueno, yo voy a hablar brevemente de unas cuestiones generales. Quedan 2 clases por subir, que son las 2 clases que tienen que ver con la unidad 7. Si es que tienen alguna pregunta con respecto a lo que va a ser el examen o cómo tienen que estudiar, es el momento para dilucidar esto. Y básicamente empezaríamos con, ¿cómo se llama? Con establecer algunas pautas, serían los contenidos, y después veríamos, entonces, para cuando tengamos ya la fecha del examen final, a través del delegado vamos a fijar entonces un encuentro un día antes o 2 días antes, ya eso depende de ustedes, ¿ok? ¿Queda claro? Ok, profe. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos 7 unidades, de las cuales una era una unidad teórica para que ustedes entiendan el enfoque. Entonces, esa unidad teórica va a quedar eliminada. Entonces, lo que van a tener que estudiar para el examen es desde la unidad 2 hasta la unidad 7. ¿Cómo se tiene que estudiar? ¿De qué manera se tiene que estudiar? Yo no les voy a preguntar a ustedes ni nombres ni fechas, ni les voy a preguntar nada que tenga que ver con memorizar eventos, acontecimientos. O sea, yo no les voy a preguntar a ustedes. Si pueden apagar sus micrófonos, les voy a agradecer. Yo no les voy a preguntar a ustedes si qué pasó el 16 de mayo de 1811 a las 17 horas. En cambio, sí les podemos preguntar cuáles fueron una de las medidas adoptadas después de la independencia en materia social, ¿verdad? O no les vamos a preguntar cuándo empezó el gobierno de Carlos Antonio López, pero sí le podemos preguntar, por ejemplo, qué medidas usó Carlos Antonio López dentro de su campaña de moralización, porque era una de las cosas que le preocupaba de la sociedad. ¿Qué institución? Por ejemplo, esa puede ser una pregunta. ¿Qué institución fue utilizada por Carlos Antonio López dentro de su campaña de moralización y de modernización? La iglesia, el ejército, el Estado, la escuela. Y ustedes van a marcar, si es que atendieron a la clase, tomaron apuntes, eso está grabado, entonces de ahí, o sea, nada de lo que no se desarrolló va a salir en el examen. O sea, vuelvo a insistirles, esto no es como una cuestión de facilismo o es una cuestión porque ahora estamos con esta, o sea, esto sí es básicamente la forma en la que vamos a trabajar. O sea, serían casi el mismo tipo de preguntas que ustedes están acostumbrados con todas estas guías que estuvieron haciendo. Eso es con respecto a la parte objetiva, que serían 3 o 4 preguntas para más o menos medir si leyeron y entendieron básicamente algunos de los tópicos más importantes. Después, en la segunda cuestión, la segunda etapa es la de un análisis de un texto. Se les pone un texto, así como los que estuvimos analizando en las guías, y se les preguntan 3 tipos de preguntas. La primera pregunta es de un carácter interpretativo. Explique la frase o explique el concepto, ¿verdad? Entonces, en ese explicar la frase, gente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Si yo le preguntase, a ver, a Paz Reyes. Paz, ¿vos me podés explicar cómo yo me voy del Panteón de los Héroes a la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UNA? ¿Puedes explicarme? Sí, te vas por la calle de Mariscal Cigarrillas hasta llegar ahí. Pero ¿hacia dónde me voy? ¿Me voy hacia Colón? ¿Me voy hacia dónde me voy?
y tenés que derribar Independencia Nacional y ahí retomar para volver. Está bien la explicación. ¿Quién se anima a dar otra explicación? ¿Quién se anima a dar otra explicación? Él esté contestando a alguno de sus compañeros. A ver, si yo, por ejemplo, voy a poner algo en el chat. Supresión de pueblos indígenas de 1848. En 2 o 3 líneas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Alfredo Jara. Me agarraste prevenido, profesor. Bueno, y de eso se trata. Supresión de pueblos indígenas en 1848. ¿Qué explicarías de esa frase? Me recuerda que sería la palabra supresión. Suprimir quiere decir que dejan de existir, que ya no existen más, que desaparecieron. Puedo citar, por ejemplo, ahí que fueron excluidos de lo que sería la zona capitalina, que fueron, vamos a decir, más enviados o excluidos hacia la zona interior del país en ese tiempo. Puede ser, esa es una de las que, tantas medidas. Puesto que tampoco querían que el idioma guaraní permee en la sociedad, sino que se enseñe mucho el castellano, entonces tal vez la influencia de ello podía afectar esa idea educativa de ese tiempo. Tenés que leer más, Alfredo. La supresión de pueblos indígenas. ¿Quién se anima a explicar? El explicar, ¿qué es? El explicar es que yo demuestre. Acá no hay, o sea, la respuesta sería, si por ejemplo, lo que Alfredo acaba de hacer, si tuviese 2 puntos esta explicación, yo le daría a Alfredo 1 punto, porque una de las cuestiones es que efectivamente hubo una política de rechazo al guaraní y todo lo demás. Esa parte es cierta, ¿verdad? Pero falta la parte fundamental. ¿Qué pasó cuando se suprimieron los pueblos indígenas en 1848? ¿Qué es lo que pasó ahí? A ver, Gustavo López. Álvaro Moa. Buenas noches, profesor. Ese no es el punto en la que cuando era presidente Carlos Antonio López había redactado un decreto en la que suprimía serían las comunidades indígenas. Perfecto. Si mal no recuerdo, profesor. Así como acaba de decir la compañera, eso es, ¿verdad? La supresión de las comunidades, o sea, las personas ya no vivían en comunidad y con eso quedaba, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, Yanela. Si yo le pusiese, explica la frase ley de libertad de vientres, ¿cuál sería tu respuesta de explicación, Yanela? La ley de libertad de vientres se dio cuando el gobierno era de... No, no importa eso cuando lo vieron. ¿Qué quiere decir ley de libertad de vientres? que los hijos nacidos de los esclavos quedaban libres. Nada más. O sea, cuando estamos hablando de este tema de explicar las frases, no hace falta que ustedes me cuenten de qué gobierno ni cuándo. O sea, ¿qué entienden ustedes? O sea, para mí es la forma en que ustedes van a demostrarme que comprendieron. Acuérdense que el segundo tema del análisis de texto, discúlpenme, acá hay un bombapú, no sé por qué en mi barrio. Entonces, en el segundo tema, lo importante es el poder demostrar
de qué forma usted comprende lo que lee. ¿De dónde yo saco las frases? Las frases yo las saco del texto. ¿Está bien? No es así al azar. O sea, si el texto tratase sobre la esclavitud en Paraguay y hablase de la ley de libertad de vientres, entonces efectivamente ustedes van a poder dentro de ese texto explicarme de qué se trata. Si yo les hablara de la esclavatura del Estado, a ver, Freddy, ¿qué sería la esclavatura del Estado? La esclavatura del Estado, profe. Y realmente, profesor, Era todo el conjunto de esclavos que le pertenecía al Estado, ¿verdad? Y nada más. De eso se trata, ¿ok? Si yo les hablase, entonces, en el texto, ustedes tienen el texto, del texto se van a seleccionar una o dos frases que ustedes van a explicar, o sea que van a tener el contexto de ese texto para poder explicar la frase. O sea, vuelvo a reiterarles, no son frases así tiradas al azar. Están sacadas del texto. La segunda pregunta es donde yo les pido, y esto quiero aclararles muy bien, jóvenes. Ustedes pueden opinar lo que se les venga en su santa gana. Conmigo tienen la garantía de libertad. Y no es porque yo me quiera hacer el pro ni nada por el estilo, sino porque yo estoy convencido de que la mejor manera de convivir en el mundo es con la democracia. Yo no creo en las dictaduras ni en los totalitarismos. ¿Está bien? Y lo que menos voy a hacer es imponer mi criterio y mi opinión. Entonces ustedes siéntanse en la libertad. Si para ustedes el Mariscal López es un héroe, enhorabuena por ustedes. Yo no le voy a castigar por eso, ni aunque usted considere que el Mariscal López es un tirano. Lo que yo necesito es que usted diga por qué es un héroe, o por qué la libertad de vientres es buena, o por qué la libertad de vientres no fue efectiva, o por qué fue mala la supresión de pueblos indígenas. Estoy hablando del Mariscal López por una idea nomás, porque en realidad nosotros trabajamos con historia social. O si usted, por ejemplo, ve la política laboral con respecto a los huelguistas, a los liberales, y usted tiene que opinar, usted opine lo que le venga en gana, pero lo importante de esta segunda pregunta en el texto, en la parte de comprensión, es donde yo les voy a preguntar hasta qué punto usted está de acuerdo con el texto cuando dice, y voy a sacar alguna idea del texto. ¿Qué quiere decir hasta qué punto? Nosotros, yo vuelvo a insistirles, a través de la historia, yo lo que quiero es que ustedes aprendan herramientas de análisis para lo que va a ser su ejercicio profesional en las ciencias políticas. En Paraguay nosotros estamos muy acostumbrados que tiene que ser blanco, negro. Colorado, liberal, cerro, Olimpia, altos, bajos, flacos, gordos. Somos demasiados maniqueos. Y ese es un defecto nuestro. Es posiblemente la herencia de tantos años de autoritarismo. Entonces, una de las características que tiene que tener la opinión de un cientista es que tenemos que establecer matices. Entonces, cuando uno establece matices, uno puede decir, bueno, yo estoy completamente de acuerdo, estoy totalmente en desacuerdo, estoy parcialmente de acuerdo por este motivo. ¿Está claro? Entonces, en esta segunda pregunta, lo importante, recalco y me parece importante que lo entiendan, es cómo fundamentan su opinión. La opinión de ustedes a mí, yo la voy a respetar y no es eso lo que está en evaluación. Lo que está en evaluación es cómo usted dice si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si por qué está más o menos de acuerdo, ¿verdad? ¿Me entienden? sí, profesor. ¿Ok? Bueno, Sí, muy sí. bien. Y la tercera pregunta que va a ser sobre el texto tiene que ver cuando, qué sé yo, por ejemplo, hay un dato que proporciona el texto,
sigamos con el tema de la esclavitud y diga, por ejemplo, en Paraguay el impacto de la esclavitud fue mínimo porque el porcentaje no superaba el X porcentaje, X%. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, yo les preguntaría, ¿usted qué opina de lo que afirma el autor con respecto a la incidencia de la esclavitud en la conformación social del Paraguay? Y ahí ustedes, en base a lo que saben, en base a lo que leyeron en ese texto, ustedes fundamentan una respuesta. Esa ya es una respuesta más directa, donde efectivamente, si usted no tuvo un conocimiento, si no leyó antes, si no se preparó para el examen, obviamente no va a tener argumentos para poder responder o no a lo que, o saber si realmente el autor está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. ¿Ok? ¿Está claro? Y el tercer tema, que era lo que hablamos del ensayo, el breve ensayo. Ese breve ensayo serían entre 10 y 15 líneas. En esas 10 y 15 líneas, yo pregunto, generalmente yo evalúo la ortografía. Yo les sugiero que, ¿cómo se llama? Yo les sugiero que usen la computadora, pero si no tienen computadora, yo les voy a marcar, les voy a dar dos opciones para que me marquen si escribieron con teléfono o con computadora. ¿Por qué? Porque a veces el teléfono con el bendito autocorrector, a veces se va la palabra y uno tiene poco tiempo y se fue ya, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, para que yo también tenga una contemplación con los que completaron por teléfono en cuanto al tema de redacción, ortografía, etc. Entonces, en este pequeño ensayo, entre 10 y 15 líneas, como yo les dije la clase pasada, ustedes van a tener 5 opciones. Y vuelvo a insistir con esto. Por favor, gente, anoten, subrayen y peguen sobre su escritorio. Es uno de los temas. Yo le voy a ponerlo así, grande, subrayado. Uno de los temas. ¿Por qué les insisto sobre esto? Porque generalmente me ocurre que estando en la clase, dando las 3 o 4 opciones, resulta que la gente me escribe un chiquitito de cada uno de los temas. Es uno de los temas que ustedes tienen que escoger para desarrollar. ¿De qué tipo serían las preguntas? Que la vez pasada, no sé si Rolón está, el que estaba preocupado por ese tema. En ese momento, la idea es que ustedes, en un ensayo, ¿qué es lo que uno tiene que desarrollar? En un ensayo lo que uno tiene que desarrollar es su conocimiento y, para que sea un ensayo, su opinión. Yo les recomiendo, generalmente, si vamos a tomar 10 líneas, pongámosle 10 renglones, entonces sería, yo les sugeriría, si van a hacer 10 renglones, sería 4, 3, 3. ¿Qué es 4, 3, 3? Un párrafo de 4. ¿Me escuchan ahora? Hola. Sí, profe, un poco más alto, se escucha ahora un poco más alto. Sí, se escucha un poquito más fuerte. En todo momento, Se le súper escucha bien. Bueno, porque yo tengo el micrófono acá. Sí, se le escucha Bueno. bien, profesor. Ok. Bueno, entonces, en el ensayo, ¿qué es lo importante? En el ensayo, él estaba diciendo que, por ejemplo, si van a tomar 10 líneas, que en el ensayo sea un párrafo de 4 líneas donde ustedes desarrollan lo que saben del tema. 3 líneas de desarrollo de una, puede ser del tema o ya de una consideración que hagan con respecto al tema. Y finalmente un párrafo de 3 líneas sobre su opinión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Un tema. Al formularle evidentemente ya este tema está fuera del examen. Impacto de la migración rusa en el Paraguay
de antes de la guerra del Chaco. ¿Ok? Si yo les preguntase, fíjense que ahí no es solamente hablar de la migración rusa, sino que hablar de su impacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted, por ejemplo, si va a escribir un ensayo, tiene que decirme si usted considera o no considera que tuvo un impacto esa migración. ¿Está claro? O si, por ejemplo, ponemos política social de Carlos Antonio López. Logros y fracasos. ¿Ok? Entonces, ¿qué habrían en Carlos Antonio López? Ahí hablarían de las medidas que tomó, justamente todo este tema de la libertad de vientres, lo de las comunidades, la persecución a los vagos, la modernización de las costumbres, todas esas cosas que vimos con respecto a la política social de Don Carlos. ¿Está claro? Entonces, si yo les pongo logros y fracasos, entonces ahí sería bueno que ustedes digan, bueno, ¿qué consideran ustedes que fue un logro? ¿Qué consideran que fue un fracaso? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces esto es lo que... Profesor, Sí, Creo que no, profe. ¿algún material que esté en el Dropbox que pueda ayudarnos a algo más que leer de eso, más de los videos, más algo más que pueda sugerirnos? ustedes tienen los videos, tienen las presentaciones, ¿verdad? Y tienen Sí, tienen las guías, los textos de las guías también, ¿verdad? Yo no sé si pueden bajarlo. La mayor parte de las guías están de manera de poder bajar los textos que leyeron, qué sé yo, sobre el mestizaje, sobre los textos que tienen sobre la sociedad en la época oligárquica, el efecto de la política con respecto a los vagos, o sea, tienen material. O sea, vuelvo a insistirles, no estudien como generalmente estudiamos la historia en el colegio, de aprendernos nombres y aprendernos fechas. Vuelvo a insistirles, gente, no voy yo a preguntarles ninguna fecha ni ningún nombre. Yo les voy a preguntar conceptos, ideas. ¿Está claro? Sí, profe. No sí, de profe. memoria, entonces. ¿Y algún libro, profesor, que podamos utilizar como material de consulta? En todo caso, sería para completar, ¿verdad? Con respecto a ciertos puntos que muchas veces no nos es claro y que podamos tomar como referencia para poder leer. Y de los materiales que tienen ustedes, les puedo seleccionar, de todos los materiales que tienen el Dropbox, les puedo seleccionar 2 o 3 que les pueden servir. ¿Está bien? Como para que tengan un continuum histórico. ¿Les Sí, parece? Claro, por por lo favor, menos profe. para tener un respaldo más, ¿verdad? Para complementar lo que ya tenemos con todas las clases desarrolladas con ustedes, los videos y todo eso. Espérenme un ratito, voy a abrir acá el Dropbox y ya les voy a decir. Entonces Bueno, profe. ya solucionamos el problema y le sacamos un peso de encima al delegado. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Dos también. Profe, discúlpame, con respecto a las preguntas de la primera tanda, Ujú. ¿serían opcionales Sí, para sería por poder prueba de selección múltiple. poder la selección múltiple? Dale. Sí. Esa era toda mi consulta porque estaba pensando nomás en hacer todo. Bueno, gracias, profe. No, esa primera parte va a ser selección múltiple. También el tema el del texto. Obviamente no les voy a poner un texto de 4 páginas. Les voy a poner un texto corto, ¿verdad?
O sea, vuelvo a insistirle, aquí no es el típico examen de conocimiento, o sea, es un examen de aplicación. Y ese examen siempre yo lo hice así, ¿verdad? Solamente que ahora tenemos la dificultad de que yo no puedo estar físicamente con ustedes y ustedes conmigo, ¿verdad? Entonces no puedo controlar. Entonces tengo que hacer, para mí esto va a ser un sacrificio porque voy a tener que hacer 4 filas, como les dije, ¿verdad? Entonces en base a esas 4 filas, ustedes van a tener las distintas opciones, ¿ok? Bueno, muy bien. Ustedes tienen varios textos en su Dropbox. Entonces, pueden usar para la parte colonial el de Branislava Sušnik. Sušnik pueden leer... Ah, ustedes tienen el de Telesca. Yo les facilité el de Telesca. Miren, vamos a simplificar la cosa. Lean el capítulo 13, 14 y 15 del libro de Telesca. ¿Está claro? Sí, profe. 13, 14, 15. 13, 14 y 15. Con eso se respaldan más las clases que tuvimos y los videos, y con eso ya tienen. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ignacio Telesca, profe. Sí. Es un capítulo sobre mujeres, sobre afrodescendientes y sobre campesinos. ¿Ok? Ok, profe. Pero vuelvo a insistirle, gente. Es una clase de exámenes de aplicación de conocimiento. O sea, es un examen que lo que le pide no es... Vieron que cuando aprendemos de memoria y el examen de memoria nos fuerza a tener que memorizar y hacer un esfuerzo por memorizar. En este caso, el esfuerzo está en el momento de estudiar, de tratar de sacar los elementos más importantes. ¿Ok? Y utilicen el programa, ¿verdad? Para ir viendo los puntos más importantes de eso. Entonces ustedes tienen desde la unidad 2 hasta la unidad 1, perdón, hasta la unidad 7, y en cada uno de esos temas tienen las cuestiones más importantes, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serían los grandes titulares? O sea, nuestros grandes titulares son los que tienen que ver con los temas de cada unidad, o sea, cómo se conformó la sociedad colonial, qué elementos tuvieron en cuenta, cómo entró el factor indígena, el factor colonial español, los sacerdotes, la esclavitud, el mestizaje, cuál es la sociedad en expansión, cómo nos expandimos, qué es lo que cambió, cuál era la pesada carga del servicio militar, por qué se quejaban del servicio militar. ¿Cómo se comenzó a construir la sociedad independiente? ¿Cuáles fueron las políticas bajo las primeras repúblicas? ¿Qué efectos tuvo la guerra en la sociedad paraguaya? O sea, acá no vamos a discutir el Mariscal López la causa de la guerra, la batalla, sino qué pasó después, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los bandidos, las primeras organizaciones sindicales, el tema de la hierba. Después, cómo las mujeres comenzaron a entrar en la sociedad, a ocupar cargos, quiénes fueron, buscando ser una sociedad moderna, todo lo que significó esa violencia política en esos primeros años y qué efectos tuvo en la formación social, los migrantes. O sea, son los grandes titulares. Acá no hay, o sea, yo no le voy a preguntar a usted, dígame en qué año llegaron los menonitas.
Quíteme todas las colonias menonitas del Chaco Central. O sea, eso no va a ser así. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Si no hay más ninguna otra pregunta, porque esto ya está a punto de caducar. Quedan 3 minutos. ¿Qué tal las recensiones de ayer? La recensión, y estoy mirando, hay algunos de ustedes que me escribieron de que no recibieron. Los que tengan algún problema y tengan alguna duda, me escriben al correo y me envían ahí. ¿Está claro? Yo voy a empezar a corregir este fin de semana y les voy a comenzar a enviar en el transcurso de la próxima semana. ¿Ok? Automáticamente el sistema les va a ir puntuando. O sea, les va a ir comunicando la puntuación. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, bro. Pues, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Si no hay ninguna otra consulta, entonces quedan 2 clases que voy a alzar la próxima semana, que van a tener unos ejercicios así muy cortitos y solamente para tener el tema de la asistencia, y ya esperaremos la fecha del examen. ¿Ok? Sí. Ok, Magnífico. Muy bien. Que Gracias, tengan profe. una buena noche. Cuídense mucho. Gracias, Buenas profe. noches, Igualmente. profesor. Profesor, gracias igualmente. Adiós. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, bro. Hasta luego. Freddy. Oh, ¿se fue? Hola, Freddy. ¿Qué tal? ¿Qué hagamos nosotros? No Freddy, vamos a hacer. Freddy, te busca Miguel. Freddy, Ese de Teleca no hay puca casi. ese puede estar en el Dropbox, Freddy. Sí, ahora estaba mirando ahí la Vito y No, pero 13, 14, 15 y sí nomás. pero púrate, yo hacer ese examen. 13, 14, 15, dijo Miguel. ¿Alguien 13, me 14. puede explicar por qué el profe me preguntó lo que me preguntó? Yo ni siquiera estaba escuchando porque estaba preparando mi cena, no sé qué, Dios mío, pasé pelado. Gran puta, va epioca, dije ahí, hija de puta, y le respondí lo que se me vino en la cabeza, man, pero qué pelada, Dios mío. Freddy, Oh, ¿qué era que te preguntó? yo me quedé sorprendido, esclavi de la nación, dando miedo del Estado, man. Y bueno, pero lo que le preguntó a Freddy no era más difícil. A mí me preguntó cómo irme del Panteón hasta la facultad, nomás, y no supe qué responderle. ¿Para qué vos querías saberle eso? ¿Qué tengo? Eso te pregunto.